Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo les había pedido para esta clase, para la clase pasada, que no tuve conectividad y lamentablemente no volvió hasta el otro día, que indagaran un poco sobre economía, porque lo que nos queda para ver, el programa es muy largo, lamentablemente es un programa diseñado no para fines, sino para el secundario tradicional, por lo tanto necesitaríamos 2 años en este ritmo y en este modelo que estamos llevando adelante. Necesitaríamos 4 cuatrimestres para llevarlo adelante. Entonces, rescatar aspectos importantes, que ya lo que hemos visto hasta ahora, y lo que viene es, bueno, definir hoy qué es la economía, hablar un poco sobre el capitalismo, investigar sobre el neoliberalismo, y bueno, hasta ahí es donde vamos a avanzar. Así que si estuvieran buscando alguna definición de economía, tampoco había que presentarla ni nada, simplemente estar un poco compenetrados para poder definir qué es la economía. Sí. Que, como me gusta a mí decir siempre, es difícil definir la economía a punto tal que hay una carrera universitaria, ciencias económicas, que uno estudia en la universidad 5 años. No vamos a pretender en un Zoom de una clase poder definirla en todos sus aspectos, pero sí, por lo menos la definición básica y clásica de la economía. Así que si investigaron algo, 2 o 3 opiniones o 2 o 3, se me cuentan 2 o 3 de ustedes y seguimos avanzando. Yo si querés te leo porque lo escribí, o sea, busqué, lo copié y lo escribí, no lo Lectura, memoricé. no, obviamente, es lectura con explicaciones. Así que vamos, Bueno, dale, Silvia, dale. economía no es una de mis favoritas, o sea, me gusta sí gastarla, pero no, ¿viste? No sé administrar. Yo encontré que es una ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos, ahí tengo una letra, organizan los recursos disponibles para que suelen ser escasos, decía entre paréntesis, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar y después, o sea, el objeto de estudio de la economía es la riqueza. Muy Y bien. dice que nació como una ciencia, como No, una está bien, ciencia. pero vamos, a nivel definición está muy bien. ¿Alguien encontró algo distinto o quiere comentar algo? Sandra, Nelly, María. Lo mismo, lo que ella dijo es lo que tengo anotado. ¿Alguien más? Sí, No, sí, básicamente, la administración disculpe. de los bienes, son más que nada, administración de los bienes y nada. Bueno, es más de lo que dijo Silvia también, sí, creo que Bien. buscamos casi todo lo mismo. Vanina. No, sí, lo mismo, o sea, la economía social, lo que constituye entre hombres y mujeres y naturalmente la sociedad para sus necesidades, ¿no? Bueno, está muy claro. Después Eso. habla, Sí. no, que habla que se divide en dos grandes partes, que es No, la bueno, por eso. microeconomía Por eso, y ¿no? la Eso después macroeconomía. lo vamos a ver en un videíto que después vamos a comentar. Pero básicamente es la definición de economía la que nos leyó Silvia. Si mañana les vuelvo a preguntar, no se van a acordar, porque uno lo buscó, es algo que no maneja. Entonces, me gusta a mí plantear en estos casos cómo estas definiciones, que parecen tan abstractas, cómo las llevo a mi realidad cotidiana. Y mi realidad cotidiana, como la de ustedes, como la de al final todo lo que están cursando fines y la gran mayoría de los ciudadanos de la Argentina, es que vivimos con un recurso mensual, un sueldo mensual, en algunos casos puede ser quincenal, pero que yo cobro el día 10 de cada mes una cantidad de dinero y no vuelvo a cobrar hasta el otro mes esa cantidad de dinero. Esto no es, digamos, no aplica tanto por ahí al comerciante, pero es bastante parecido, o al cuentapropista, pero es bastante parecido. Uno cuenta con un recurso que es finito en sus dos acepciones. En la cotidiana, porque es finito, los sueldos no alcanzan, pero que es finito en el sentido de que no se renueva. Yo cobro el día 10 y hasta el otro día 10 no vuelvo a cobrar. Ojalá uno pudiera decir,
Mirá, qué bárbaro, me volvieron a pagar el sueldo a los 10 días y después de vuelta a los 10 días. No, esto no pasa en la vida real. Entonces, ¿qué hago cuando cobro el sueldo? ¿Qué hacen ustedes cuando ingresa, como sea que se mantengan? No sé, Pagar las cuentas. pago las Pagar cuentas, las cuentas. básicamente Sí. pago la luz porque me la cortan, pago internet, aunque no, a veces no funcione, pago el gas, tanto sea de red o la garrafa, si puedo me compro alguna pilcha, ¿no? Porque también Sí, la ropa es un recurso finito que se todo lo gasta. que sería, todo lo que sería gastos fijos. Claro, bien, la Claro. ropa tiene la mala costumbre de gastarse, entonces uno tiene que ir reponiendo. Claro, sí, sí. Tratar de comer y que el dinero llegue a fin de mes. Entonces, de lo que se trata cuando uno tiene ese ingreso finito es ver cómo lo administra, justamente para lo que nos decía Silvia. ¿Para qué lo administramos? Para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, obviamente que el recurso es tan finito que no alcanza para satisfacer todas las necesidades que tenemos. No las que quisiéramos tener, ¿no? Por ejemplo, me encantaría tener una Ferrari. Es mentira, no me gustaría, pero para poner un ejemplo, no puedo sostenerla, no puedo. Entonces, no solo lo que desearemos tener, sino lo básico para vivir. Bueno, esto que es tan común a nosotros, que lo vivimos haciendo, y sobre todo, si hay algo que destacar, que la mayoría de los hogares tienen una jefa de hogar, ¿no? Que es la que administra justamente la guita y que alguna vez debería ser una ama de casa, ministra de Economía, porque entiende la realidad. Esto, que se hace habitualmente, es la definición básica de economía. ¿A qué aplica? Aplica a las familias, aplica a las empresas, aplica a los estados. Entonces, eso es la definición de economía. Otra cosa son los economistas, que tienen una formación y que tienen funciones específicas, y es más, son aquellos que cuando los escuchamos por la televisión no les entendemos. Entonces, cuando vos escuchás a un economista y no entendés mucho lo que dice, empezá a chequear y empezá a buscar alguna información que te ayude. Pero esos son los economistas. La economía, como definición, es esa, la ciencia social que se dedica a investigar cómo se administran los recursos escasos, finitos, para satisfacer las necesidades humanas. ¿De qué hablamos? Si ya nos salimos del ámbito familiar y hablamos de la economía como ciencia, ¿a qué recursos? Y bueno, el agua, el combustible. Fíjense hoy el problema que está teniendo la Argentina, que hace unas horas nada más se autorizó a mezclar el gasoil con biodiesel. ¿Por qué? Porque hay una guerra, entonces hay escasez y hay problemas con bueno, todo ese lío. Digamos, la economía estudia cómo ir resolviendo aquellas cuestiones que el ser humano necesita para satisfacer sus necesidades. Esa es la definición de economía. Otra cosa son los economistas y otra cosa distinta son las políticas económicas. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a ver un video muy cortito que sintetiza un poco esto y avanza sobre lo que había empezado a leer Silvia. Espérense. Es un video de absolutamente fácil comprensión. No veo nada. No, porque no se conectó todavía, por esto que hablábamos de internet, que bueno. Bueno. A lo largo de nuestra vida, todos hemos escuchado hablar de la economía. ¿Ustedes me dicen si ya lo ven en la pantalla? No, no se ve. Se escuchó una frase, pero no se ve. Volvemos a intentar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, escuchamos con atención. El video dura 2 minutos, así que... Nuestros abuelos, quejándose de que en sus tiempos la economía funcionaba mejor, a nuestros padres, preocupados por la economía del hogar, o a nuestros profesores, hablando de cómo cambia la economía del país.
Pero entonces, ¿qué es la economía? El concepto de economía, por definición, se refiere a la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Además de esto, también estudia el comportamiento y las interacciones de los individuos y de los distintos agentes económicos. Debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, existe la ciencia de la economía, que busca administrar estos recursos para maximizar la utilidad de estos. Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos deseos y necesidades ilimitadas, que nunca podremos terminar de saciar, mientras que los recursos que existen para satisfacer esas necesidades son limitados. A este problema en economía se le conoce con el término de escasez, y es el problema central que estudian los economistas. Debido a que no podemos saciar todas nuestras necesidades, debemos dar prioridad a las más esenciales y elegir cuáles saciaremos primero. Es por eso que a la economía también se le conoce como la ciencia de la elección. Podemos dividir la economía en dos tipos de corrientes filosóficas, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas. La economía positiva se puede resumir en las palabras lo que es. Por otro lado, la economía normativa se encarga de dar opiniones personales, de manera subjetiva, acerca de lo que realmente debería ser dentro de un marco económico. La economía normativa se puede resumir en las palabras lo que debería de ser. El estudio de la economía también se puede dividir en dos grandes áreas de estudio, la macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos. Analiza sus decisiones económicas, así como la manera en que interactúan entre ellos y el mercado. La macroeconomía, por otro lado, se dedica al estudio del funcionamiento global de la economía en una sociedad como conjunto. Analiza la producción, comercio, precios y el mercado laboral de una determinada sociedad. Podemos concluir entonces que conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Bueno, más o menos lo que habíamos definido, pero hay un punto que a mí me interesaría, porque sirve para abordar lo que vamos a ver ahora, cuando hablaba de economía positiva y economía normativa. La economía positiva es lo que debe ser, la teoría, y la economía normativa es la realidad, lo que debería ser. Y esta materia se llama problemática social contemporánea. Hemos visto la evolución, los hechos más importantes, las guerras mundiales, cómo nace a partir de la revolución industrial. Y la verdad es que si uno analiza con más detenimiento, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, generalmente la economía positiva, tal como la define el video, no existe. O existe en el libro. Es lo que debería ser. Deberían priorizarse, mejor dicho, el uso racional de los recursos, para que los seres humanos vivamos de manera adecuada. También decía el video que es la ciencia de la escasez. ¿Y por qué hay escasez de recursos? ¿Por qué les parece a ustedes que hay escasez? Que hablamos de escasez de recursos y que por eso hay que inventar formas para que los recursos alcancen. ¿Por qué suponen que eso pasa? Ya no hablando de... Sí, perdón. Se hace mal uso de los recursos que tenemos. Eso sería en la normativa, digamos, ¿no? En lo que debería ser. Pero en la teoría, pensemos un poco en la teoría. ¿Por qué hay escasez de recursos en el mundo? Porque hay mucha población. Básicamente. Porque está centrado en unos pocos. No, estamos hablando, y esto se vio mucho con el tema de las vacunas del COVID, estamos hablando de un mundo que tiene casi 7.000 millones de habitantes y que los recursos no alcanzan para abastecer a 7.000 millones de habitantes. Si no, no se puede entender por qué hay tanta desigualdad en la realidad, por qué África tiene sociedad, no nos llamamos África, por qué Haití, que es el país más pobre de Latinoamérica, vive de forma pauperizada y hay ciudades que son absolutamente ricas. Porque el mundo, con sus recursos naturales,
soporta una cuarta parte de la población que tiene. Es decir, que para poder que los recursos alcancen en forma suficiente, los recursos naturales, piensen en agua, gas, petróleo, las cosas que necesitamos para vivir, el mundo debería tener 1.500 millones de habitantes. Pero estamos rondando los 7.000. Esto produce todo un debate sobre cómo administrar esa escasez. Y con el tema de las vacunas de COVID vimos cómo países compraban vacunas para darles 7 dosis a sus habitantes, mientras en el África no se podían vacunar. Y esto es el otro costado de la escasez. Y tiene que ver con lo que decía Nelly, el mal uso que se hace de los recursos. Y ya entramos en otro concepto, que es la concentración económica. Los países poderosos, los países pobres, las empresas poderosas, las empresas pobres. Bueno, yo me quedo con esto del deber, lo que debería ser, bueno, en eso vamos a coincidir todos, obviamente la economía debería ser la ciencia, como lo hemos definido, que estudia cómo administrar los recursos. Lo que debería ser, en casa, nosotros deberíamos ganar lo suficiente como para poder vivir bien alimentados, bien vestidos, bien viajados, dándonos los gustos de ir a comer afuera, de ir al cine, de ir al teatro. Eso es lo que debería ser. Lo que pasa en la realidad es otra, y esa es la economía normativa. Y después hablaba el video de la microeconomía, que es esto que estamos analizando, cómo no llegar a fin de mes con el recurso escaso, y la macroeconomía, que esto está más ligado ya a los estados, pero las decisiones macroeconómicas que se toman a escala global o a escala nacional repercuten tanto a nivel familiar en la microeconomía, tanto a nivel familiar como a nivel de las empresas. Esto es básicamente la definición de economía. Hay mucho para debatir sobre el tema, hay muchas opiniones de lo que debería ser, pero creo que hay una coincidencia general de la definición básica de economía. E insisto, para que nos lo acordemos toda la vida, es lo que nos pasa en casa. Ahora, digamos, si uno analiza en esta etapa contemporánea, nosotros dijimos que, en su momento dijimos que la revolución industrial había producido un cambio en las formas de producción, en las reglas del trabajo, a partir, ¿se acuerdan?, del invento de la máquina a vapor, que esto produjo que los telares fueran, por ejemplo, automatizados a través de una máquina, no a través de personas, que después se puso en un tren, o sea, se puso en un vehículo y se inventó el tren, y entonces esto acercó las distancias, y después la pusieron en un barco que era una vela, y después, bueno, el mundo ya no tuvo límites. Y fuimos cayendo de a poquito, para ir muy rápido, en lo que denominamos globalización. Y esa globalización tiene aspectos culturales, tiene aspectos sociales, tiene un montón de aspectos, pero fundamentalmente, y el que nos va a ocupar hoy, son los aspectos económicos. A punto tal que el mundo, es el trabajo práctico que ustedes me han enviado, después de la Segunda Guerra Mundial se divide en dos bloques, ¿no? Y empieza ahí lo que se conoce como la Guerra Fría. Ahora, cuando termina la Guerra Fría y desaparece el sistema económico comunista, o marxista, como se le dice también, el mundo pasó a ser unipolar. Un solo sistema económico gobernó el mundo. ¿Cuál es? El liberal. El capitalismo. El El capitalismo, capitalismo. que tiene un contenido filosófico, ideológico y político liberal. Muy bien eso. Pero el capitalismo. Un mundo que estaba dividido en dos partes, con dos sistemas económicos distintos, uno manejado por el Estado, otro manejado por el mercado. De pronto desaparece esa economía manejada por el Estado, el marxismo, y de pronto el mundo se encontró bajo el ala del capitalismo. Y tuvo una extremización en ese momento, estamos hablando de los 90, y ahí nace, o se ve plasmado, para mí, por lo menos para mí, exactamente la crudeza del capitalismo normativo. No el otro, el que debía ser, sino el que es. Así que quiero compartirles este video de 5 minutos, donde se analiza justamente qué es el capitalismo. Importante entender esto para entender, primero, ¿cómo va? ¿Bien? Avísenme si lo ven, por favor. No, no lo van a ver. No.
No, esperen. No, me equivoqué yo. Digo, es importante entender qué es el capitalismo para ver que, digamos, cómo este sistema económico impera en el mundo y cuál fue su desviación o su evolución. Ahora sí, cuando lo vea. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Vamos ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Bueno, debemos decir que es un sistema económico y social que se fundamenta en que todos los medios de producción deben de pertenecer a la propiedad privada y el mercado le sirve como un medio para asignar recursos de manera eficiente y el capital genera riqueza. Es decir, que el capitalismo consiste en que la titularidad de los recursos productivos sea de carácter privado. En otras palabras, que estos recursos deben de pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Considera que el mercado es el mejor mecanismo para satisfacer las necesidades de los individuos y por ello cree que es necesario promover la propiedad privada y la competencia. Continuemos hablando sobre el capitalismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que después del feudalismo, el modelo económico que se extendió por la geografía de Europa durante el siglo XVI y a finales de la Revolución Industrial fue el capitalismo. También decir que se produjeron diversos cambios en el modo de producción, es decir, el crecimiento de la población y el surgimiento de nuevas técnicas de fabricación, las cuales permitieron reducir los costos de la mercancía. También debemos decir que asimismo también está el mejoramiento de las comunicaciones y también de los medios de transporte que facilitaron la llegada de nuevos productos que procedían de lugares distantes, es decir, de lugares lejanos. Es importante recordar que el capitalismo, tal cual lo conocemos hoy, pasó por diversos cambios y sin embargo siempre ha estado basado en una sola cosa, el lucro. Por último, decir que el precursor de los orígenes del capitalismo fue Adam Smith, el cual estableció las bases de nuestro actual sistema capitalista en su obra Investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones en 1776. En ella habla sobre la división del trabajo y de la libertad del mercado. Continuemos hablando sobre las características de este capitalismo. Bueno, para comenzar hablaremos sobre lo que recién mencionábamos, es decir, el libre mercado. Es decir, los intereses de este sistema económico y social es que se rige por la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda. Dicho en otras palabras, el intercambio de los productos o servicios se realiza mediante un comercio totalmente libre. Otra característica es que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado. Es decir, que esto significa que los recursos pertenecen a las personas y no a una organización como el Estado. Otra característica a mencionar es que minimiza la intervención del Estado, es decir, las actividades del gobierno solo se centran en gestionar la defensa nacional y respetar la propiedad privada para garantizar que se cumplan las normas y las leyes que rigen el mercado. También mencionaremos la libre formación de los precios, es decir, una de las características del capitalismo es que ante una oferta y demanda se regula la política de precios y se intercambian los bienes y los servicios. También hablar sobre la libertad de empresa. Este es otro de los rasgos distintivos del sistema capitalista, debido a que mediante este se puede llevar a cabo proyectos empresariales o terminarlos. Otra característica es el cuidado de la propiedad privada. Una de las bases de este sistema es el respeto por la propiedad privada, lo que significa que la mayoría de recursos y medios de producción es de origen totalmente privado. Y por último, mencionar las clases socioeconómicas. El capitalismo adopta y define dos bandos, la clase dueña del capital y la clase obrera, que es la que realiza el trabajo. Por lo tanto, comprende varias posiciones sociales claramente diferenciadas, lo que da lugar a la desigualdad social y de oportunidades.
Continuemos. Lo de las ventajas y las desventajas va a ser parte de la tarea. Qué lindo, ¿no? El capitalismo planteado desde el ideal, desde lo que vimos como la economía positiva. Hace poco tiempo, un juez de la Corte Suprema de Justicia actual dijo en Chile, aludiendo a una frase muy popular, donde hay una necesidad, hay un derecho que debe ser asistido, y el juez dijo, eso sería bárbaro en un mundo ideal. Lo que pasa es que no hay recursos para asistir a todos los derechos, lo cual nos lleva a que la teoría de la propiedad privada, el mercado, de la libre competencia, digamos, el libre mercado, la oferta y la demanda, el comercio libre, que el Estado se minimice, no se meta, digamos, está bueno en un mundo ideal. Ahora vamos a la realidad. ¿Les parece que en la realidad esto funciona así? Estamos hablando de liberalismo, así que libre opinión, métanle con lo que les tengan ganas de decir. ¿Ustedes ven que esto funciona así? ¿Que hay libre comercio? ¿Que hay libertad de oferta y demanda? Hay se quiere mostrar una libertad de comercio, pero no hay. No lo hay, no hay un libre comercio. No hay una oferta y una demanda. Me parece que no se cumple esto en la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el privado es lo que manda, y el común de la gente es el que trabaja y pone el trabajo. Con el trabajo. Me parece. ¿Alguien más quiere opinar? Yo opino al revés, yo creo que sí que hay oferta y demanda, y el libre comercio está, porque, o sea, que los empresarios o lo que sea acopien, digamos, mercadería o lo que sea, es otra cosa, pero sí que hay, o sea, oferta y demanda siempre hay. Bien. Bien. ¿Alguien más? Yo les voy a mostrar, no sé si lo logran ver. No soy un excelente dibujante. Esto es una copa, que esto define el capitalismo, ¿no? Es una copa donde a la copa ingresan las inversiones, ingresa el capital, y Sí. que esto es la empresa privada, y cuando la copa se rebalsa y derrama, todo ese excedente va a parar, como decía Nelly, a la clase trabajadora. Claro. En la práctica, y lo que voy a decir es una opinión personal, pero comprobable en la realidad, es que no sé quién acá le hizo un agujerito, de manera que la copa nunca rebalsa. Si vieron el video, tiene una palabra que para mí define al capitalismo, sin ningún tipo de prejuicio, Digo, digamos, acá sí estamos hablando académicamente, que es la definición del lucro. Entonces, ¿podemos definir qué es el lucro? Lucrar algo es como venderte algo, el intercambio de algo por dinero. Esa es la actividad comercial, justamente en la que se basa la libre competencia y el capitalismo. Pero el lucro es la ganancia. Es decir, vos sos tanto seas dueño de una cadena nacional de supermercados, o tengas un kiosquito en el barrio, lo que vas a buscar es maximizar las ganancias. Es decir, tratar de gastar lo menos posible, vender lo más posible y ganar lo más posible. Ese puntito en medio. Ahí es donde los empleadores entran, ¿no? También. Claro. Porque acá hablamos exclusivamente de los empleadores, de los dueños de los medios de producción, del dueño digamos, del espíritu del capitalismo, que dice que el objetivo es el lucro. Ustedes vieron que hay asociaciones civiles sin fines de lucro. Una sociedad de fomento es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir?
que no pueden hacer justamente esto. No pueden ganar plata, no pueden tener una financiera. Sí pueden hacer una rifa y que con lo que recaudan, por ahí le compran ropa deportiva a los chicos. El lucro es otra cosa, el lucro es, una vez que Ganar. desconté, es la ganancia neta, pura. Entonces, Sí. en el capitalismo, en cualquier parte del mundo, en el capitalismo puro, con el libre juego de la oferta y la demanda, pasan varias cosas. Una de ellas es que se trata razonablemente de maximizar el lucro, es decir, pagarlo, gastar lo menos posible, vender lo más posible y con eso obtener mucha ganancia. La ganancia es descontado los gastos, ¿eh? Es lo que el empresario o lo que el kiosquero se lleva al bolsillo y lo que le queda para vivir. Claro. La maximización del lucro es lo que a veces produce, sí, como Lisa, no hay problema. La maximización del lucro lo que produce es que a veces, por ejemplo, en las grandes empresas, un supermercado no puede prescindir de vender fideos, porque la gente va y compra fideos. Entonces, si tiene que achicar los costos para maximizar la ganancia y el lucro, no puede no vender fideos o tomates, o las cosas básicas. Entonces, tal vez ahí sí empiece a jugar otro rol, que es el valor del trabajo. Entonces, o se paga menos, o se despide gente, o se flexibiliza de alguna forma. Por lo tanto, el trabajo es un insumo más de esa empresa, tan importante como el paquete de fideos, aunque parezca raro. Nos quedan 3 minutos de Zoom. Yo digo, si ustedes pueden, cuando se corte el Zoom, lo volvemos a retomar y cerramos un ratito más, porque esto da para un ratito, ¿sí? Así que cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo link. Okay. Bueno. En un mundo ideal, digamos, entonces, en el mundo ideal, el libre mercado y el capitalismo es excelente. Porque es cierto, como dice Sandra, hay libertad de empresa, hay oferta y demanda, y acá entra a jugar el otro factor que yo les mencionaba, que es la concentración económica. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la leche, 2 empresas son las dueñas de todas las marcas? En teoría, vos vas al supermercado y podés conseguir una amplia oferta de sachet o de cartones de leche con distintos nombres de fantasía, que cuando mirás quién la fabrica son 2 o 3 empresas que se ponen de acuerdo para poner el valor de ese litro de leche. Entonces, en teoría, la competencia hace que el precio baje. ¿Está bien? Si uno, y esto lo vemos permanentemente, si hay mucha oferta, esto pasa con el tomate generalmente. Hay un momento del año que el tomate parece que fuera cotizado en dólar. Ahora. Y en otro momento, claro, en otro momento te lo regalan. ¿Por qué? Porque cuando hay un exceso de producción de tomates, el precio baja. Tienen que venderlo como de lugar. Porque el precio baja, porque ahí es donde se rige Claro. la definición de capitalismo y de libre empresa. Hay mucha oferta, baja el precio, mucha demanda. Ojalá lo del tomate se diera en todos los órdenes de la vida, pero la verdad es que no se da así. Siguiendo con el video que vimos y hablando ya del lucro, ¿no? Y el comercio libre, el capitalismo plantea que el Estado cumple una función mínima, que es garantizar la seguridad. La función es mínima del Estado de concepción liberal, de concepción capitalista. Nosotros, la Argentina, desde que se constituyó como país, vive en un régimen económico capitalista. Esto está absolutamente claro. Nunca gobernó el marxismo como filosofía económica. Estamos dentro del capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo tiene extremos para un lado y extremos para el otro. El factor discordante, generalmente, es el rol del Estado. Entonces, la teoría capitalista pura dice, en el mundo ideal, poquito Estado, poquito, y dejen que el mercado sea el que regule. Ahora, ¿qué pasa cuando el mercado no regula? Y lo vemos ahora, pues ya se termina, lo vemos reiniciando el mismo link de Zoom.